Bueno, Sí, bueno, sí, entiendo el bueno. Es que no oí el nombre exactamente cuando me lo dijo, claro. Es que yo he leído, es muy interesante, está también en contra del Estado. en contra del Estado sí. Un poco yendo al tema del Estado, mi pregunta era, usted, don Dalmacio, dice que en Inglaterra hay un gobierno sin Estado. Y que, bueno, usted no defiende un modelo anarquista, sin embargo, ¿por qué no defender ese modelo anarquista en el cual las instituciones no están ocupadas por ese Estado y, sin embargo, puede haber alguna forma de gobierno? Es decir, ¿por qué usted dice que puede haber un gobierno sin Estado, pero sin embargo no se declara anarquista? Y un poco, quería saber un poco su opinión en ese respecto. Si no le gustaría un poco el anarquismo, ya que usted está en contra del Estado. Bueno, en primer lugar, el, el gobierno no es lo mismo que el Estado. Lo que hay detrás de todo del gobierno o de lo político o del Estado es lo político. Lo político es una esencia, lo explico muy bien si me aprendo. Es una esencia. Y eso está detrás del gobierno y del Estado. La palabra gobierno en todos los idiomas, al parecer, yo no, obviamente no, pero la palabra gobierno es la manera de designar la institución de lo político. Y el Estado es una palabra que empieza a utilizarse cuando aparece el Estado en el siglo XVI. Pero el Estado es un invento, es un artificio, porque Bodino, por razones para solventar la guerra civil, etcétera, pues aplica la idea de soberanía, que es un concepto teológico, la aplica al Estado, la traslada al Estado. Y entonces el Estado se convierte, no el Estado, sino el que manda, bueno, es un poco complejo, no voy a dedicar, y el Estado se convierte en soberano a mediados del siglo XVI, en medio de las guerras por razón de origen religioso, que también había otras razones, etcétera, civiles en Francia, y luego la guerra de los 30 años, nada menos que asoló Europa. Y entonces, lo político es una esencia. El anarquismo es una reacción ni siquiera contra el gobierno, sino históricamente, dejando aparte tampoco vamos, hay anécdotas anarquistas y siempre, un niño pequeño es lo más anarquista que hay. El anarquismo es casi normal, en principio. Luego la cultura, la convivencia, la historia, etcétera, pues hace que se pliegue uno a ello. El anarquismo aparece en realidad, el que conocemos como anarquismo, aparece o ligado a la utopía, como en Awen, por ejemplo, en Inglaterra, o a otros escritores, pero como utopía, o aparece como una actitud política cuando el Estado empieza a ser ya el Estado que conocemos, aunque todavía un Estado muy estable, quiero decir, muy tolerable, en la primera mitad del siglo XIX. Es cuando nace el anarquismo político al que nos referimos habitualmente cuando empleamos la palabra anarquismo, que quiere decir sin autoridad. Pues el anarquismo depende un poco de Rousseau, del buenismo de Rousseau, que supone que todo el mundo es un ángel, que es las normas sociales, el gobierno, el Estado, aparece como reacción frente al Estado. ¿Usted cree en el gobierno, entonces? El gobierno tiene que existir siempre. Pensemos lo que ocurre cuando hay dos personas. Hay uno el que manda y otro el que obedece, sin pensarlo. Sí. Aunque estén muy de acuerdo. Y antes ponía el ejemplo que es casi obvio, el de los novios o el matrimonio. El de los novios. Que no hay hijos por medio ni nada. Entre los dos siempre hay alguien que manda. Y siempre manda y sin distinguir entre mandar entre Entonces, poder y autoridad. Don Dalmacio, que es además siempre la mujer, dicho sea de paso. Don Dalmacio, entonces usted es un realista político, y un poco por el tema de tiempo, para ir apremiando, si usted es un realista político y, bueno, para usted las élites, defiende la idea de élites,
y entiende que tiene que haber una ley de hierro de las oligarquías, teniendo en cuenta un poco... No tiene que haber ley. Teniendo en cuenta un poco también su amistad con don Antonio García Trevijano y su modelo de democracia representativa, república basada en un momento de libertad constituyente. Bueno, no es un modelo. La introducción en la política de la idea de modelo, todo eso, es hacer una ciencia de lo que es un arte. Pero Trevijano propone un modelo formal basado en una sociedad burguesa, Yo liberal, creo que él no habla, con una democracia formal, una división pero no de poderes, como modelo científico, una división de poderes, un periodo de libertad constituyente, una libertad política colectiva, un principio de representación cumplido. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo interpretaría usted y leería la ley de hierro de las oligarquías en el sistema de don Antonio García Trevijano? Es decir, si el sistema de Trevijano supera la ley de hierro de las oligarquías, o por el contrario se tiene que amoldar a la ley de hierro de las oligarquías por defecto. Ni la supera ni deja de superarlo. Es más, él habla mucho se somete, el sistema de Trevijano mucho de la ley de hierro de las oligarquías. Luego se somete a la ley de hierro. Es que es el concepto mismo de democracia. La democracia no es más que la manera de contener a la oligarquía. Luego, la democracia formal que defiende don Antonio García Trevijano es compatible con la ley de hierro de las oligarquías. No, eso no es compatible. La ley de hierro, hay dos leyes en la política. En la política prácticamente no hay leyes. La política como tal no tiene objeto. Puede ser político cualquier cosa. Ahora mismo nos peleamos nosotros, por el motivo que sea, trascienda a la calle, se arma un tumulto, etcétera, etcétera, y se puede convertir en un problema político. El vuelo de una mosca se puede convertir en un problema. La política no tiene objeto material concreto, tiene objeto formal, bien común, pero objeto material concreto no tiene la política. Entonces, volviendo a la cuestión de Trevijano, la democracia controla a la oligarquía, pero eso está basado en la realidad, y que es que el hombre es naturalmente un ser libre. Luego, el sistema de Trevijano seguiría habiendo una ley de hierro de las oligarquías. Sí, en su modelo político. Y además ahora alude muchas veces a Mitchell y a la ley de hierro, que no recuerda en sus libros, pero supongo que la menciona, no lo recuerdo, pero vamos. La democracia formal, tal y como se entiende hoy, ¿es compatible para usted o no? No, tal como se entiende hoy la democracia, ni es democracia ni es nada. Luego no es compatible con el modelo de don Antonio. Hoy todos los regímenes son totalitarios, no son, salvo el norteamericano, el suizo, el inglés, que es aristocrático más bien, bueno, algunos más. ¿No? ¿Cómo se puede, ya mencionando el modelo que inglés? Tampoco, que lo que no hay que pensar nunca en política, por eso mismo de que la política no tiene objeto material concreto, en política no hay nunca un régimen perfecto, como tampoco hay nada perfecto. ¿Cómo se puede tener un gobierno sin Estado? Teniendo el modelo inglés que usted dice que es el ejemplo perfecto de eso. El gobierno sin Estado ha existido hasta que aparece el Estado en Europa. En Inglaterra no hay Estado todavía, a pesar de que ha crecido mucho, etcétera, etcétera. En Norteamérica tampoco hay Estado, por ejemplo. No hay distinción de lo público y lo privado, que es capital para que haya Estado. Porque el Estado sería lo público y lo privado sería el resto, la sociedad civil, como le llamemos. No hay esa distinción, ni siquiera hay distinción de moral pública y privada. Todo, como entre nosotros, por ejemplo. Aquí se puede ser un golfo privadamente, que lo sabe a lo mejor todo el mundo, y sin embargo ser un político que se comporta moralmente, aunque eso habría que verlo en la medida en que es posible en nuestro país hoy. Pero, es decir, se puede ser... porque en cambio en Inglaterra no, en Inglaterra todavía y en Norteamérica alguien que moralmente en su vida privada se considera que es un inmoral, tiene que dimitir. Vamos, normalmente, si es que es verdad y todo eso, dimite. En Inglaterra es casi automático. En Norteamérica, la vida norteamericana está bastante deteriorada, ya no pasó con Clinton, se negó a dimitir con el affair Levinsky, que parece que debería implicar la dimisión automática. En Inglaterra debería implicar la dimisión automática. Luego los estados es algo estrictamente continental europeo. Más que... En el continental europeo, no, la moral pública y la moral privada, tranquilamente. Quería decir algo. Sí. Hay ahí una cuestión que Además el derecho, cuidado. El derecho en Inglaterra y en Norteamérica
es el common law, el derecho común. No hay derecho político, ni derecho constitucional, ni derecho administrativo. Pero veamos cómo funciona el poder en Inglaterra. En Inglaterra, en el siglo XIX, existía un estado obvio, que era la Marina de Guerra, el ejército, que se pagaba a través de un sistema tributario muy fuerte, el Banco de Inglaterra, que era un banco de Estado que se crea en el siglo XVII, el primer país del mundo que tiene un banco de Estado que le permite ser más fuerte que otros. El Banco de Inglaterra no cumplía funciones económicas, sino básicamente políticas. Recogía dinero de la sociedad para hacer préstamos al gobierno para que librara guerras. Luego está el cerramiento de los comunales allí, que se hace a través de una legislación... que es un invento inglés y que es la ciencia del Estado. Claro, luego Inglaterra es, digamos, el lugar donde hay un Estado más potente ya desde el siglo XVIII, porque, por ejemplo, veamos lo del cerramiento de tierras. Se exigía, por una parte, unas leyes hechas por un poder legislativo y, por otra parte, una aplicación de esas leyes realizadas a través de un sistema judicial apoyado en una policía potente. Luego tenemos en el siglo XVIII ya, con la Revolución Industrial, un poder estatal muy fuerte, ¿no? Que ese asunto no se formalizara en una legislación similar a la francesa, con constituciones, o a la norteamericana, ¿no? Con la Constitución de 1778, no quita que no hubiera un Estado. En realidad Inglaterra era el país más estatista de Europa. Esa es mi interpretación. Incluso quien inventa realmente el Estado y que lo construye no es siquiera Bodino, es Hobbes, que era inglés, y habla del Estado, the state, incluso hasta eso. Aunque Hobbes, por ejemplo, también al mismo tiempo, apenas fue leído en Inglaterra. Donde se leyó fue en Francia, en el decenio aproximadamente anterior, intensamente a la Revolución Francesa, de donde salió el Estado, que no es el Estado monárquico anterior, que era la monarquía dominaba el Estado, sino el Estado-nación, que es distinto. En Inglaterra... Aquí incluso, si puedo hacer una observación sobre España, el liberalismo hace lo mismo. El liberalismo crea el ejército tal como lo conocemos, crea un sistema tributario muy potente. Por aquí algunas de los retratos son de hacendistas, como se llamaba entonces a la gente que estableció el sistema tributario, generales. Es decir, el liberalismo, la revolución liberal con las Cortes de Cádiz y todo esto, y las constituciones posteriores, 1837, etcétera, que eran un sistema liberal, que es un sistema estatista creciente, ¿no? Antes del liberalismo de 1812, es verdad que había ejército, pero un ejército no tan estable ni tan potente. España inventa el ejército, ¿eh? Bueno, el ejército, con los reyes católicos, el claro. Ejército lo construye Gonzalo Fernández de Córdoba, que por eso mantiene el predominio en España durante casi 2 siglos. El ejército. Pero era un ejército que todavía se reclutaba y luego se disolvía cuando no había guerras. Es decir, no era exactamente un ejército con las características del actual. Además, eran soldados en el sentido de que cobraban soldi, la moneda italiana, pues eran soldados, es decir, ¿cómo se llama? No, mercenarios, bueno, mercenarios, no mercenarios, pero en fin, gente pagada como todavía en Estados Unidos, el ejército, y en Inglaterra, gente que es pagada para que haga, no por... Soldados profesionales. No hay servicio, son profesionales, que es a lo que se ha querido ir aquí, en España y en general en el continente, a mi juicio absurdamente, por una razón, porque estos países no están preparados para ello. Claro. Pero nosotros ahora nos enfrentamos a un problema. El otro día leí un libro que decía que es verdad, vamos, que a finales del siglo XX el poder económico del Estado era más o menos el 10% del Producto Interior Bruto. Ahora nos situamos en los países de la OCDE, en los 20 países más importantes económicamente, en el 50%. En algún caso, como ha sido Suecia, se ha llegado hasta el 70%, luego han retrocedido. Luego nos encontramos con el mito del Leviatán convertido en una realidad de un poder enorme, de una burocracia, un aparato militar, un aparato policial, un aparato judicial que saquea a la sociedad, la extrae una enorme masa monetaria, que es
un producto de la riqueza, ¿no? Que eso no ha existido nunca, ¿no? Tal vez en los tiempos del Imperio Romano, a partir del siglo II. Y ahora, ¿cómo hacemos frente a esta situación, ¿no? Que está creando, pues, una inestabilidad económica, porque ya incluso los bancos dependen del Estado. Ahora vemos que los bancos italianos y los portugueses, y se dice que también los alemanes, están muy debilitados y van a tener que ser rescatados por el Estado a través de dedicar una gran masa monetaria a salvar a estos bancos de la bancarrota. Se pide suprimir el dinero y que todo sea pagado con tarjetas de crédito. Que el dinero es un elemento cuantificador. Bueno, por ejemplo, sobre lo de la renta, el impacto del presupuesto público sobre el PIB, sobre la producción nacional. Schumpeter, en el año 1919, unos grandes economistas, se quejaba de que el presupuesto, es verdad que después de la guerra, Austria, que había guerra, se llevaba el 5% de la riqueza del PIB. Claro. Le pareció una barbaridad. En 1919. Ahora ya. Claro. Bueno, pero es que hay elementos estatales. Inglaterra, volviendo a lo de antes, en Inglaterra, precisamente porque actuaba estatalmente hacia afuera, provocó la Revolución Norteamericana, porque quiso imponer. La palabra impuesto viene de imponer. Así porque es. quiso imponer impuestos, que en Inglaterra y en Norteamérica siguen llamando tasas, aunque de hecho funcionan muchas veces como impuestos. El impuesto no es un concepto de derecho, por una razón obvia, y es porque es impuesto. Aunque se haga el paripé o la realidad de que hay un sistema representativo, de que los representantes, bueno, de acuerdo, eso lo puede, pero una cosa es que los representantes lo sean por mandato imperativo o que sean representantes como los que hay aquí. Eso no representa nada. En fin, quiero decir que en Inglaterra, además, el régimen eso ha sido y es oligárquico, aristocrático oligárquico, que conserva, yo no sé hasta qué punto conserva y fuerza el sentimiento aristocrático. Los aristócratas son los mejores. El oligarca ha cobrado un matiz peyorativo, pero simplemente quiere decir el mando de varios, sin meterse en si son buenos o malos, simplemente mando de varios. Bueno, entonces, en Inglaterra, por ejemplo, a pesar de Walpole y a pesar de todo eso, que era un sistema de corrupción, cuando las guerras con Napoleón, la aristocracia se puso a sí misma un impuesto, la oligarquía, el impuesto sobre la renta, que es la primera vez que se impone un impuesto como este de la renta, más o menos, que tenemos hoy. Se le impuso para subvencionar la atención, es decir, es un acto aristocrático, porque la aristocracia es aristocracia cuando actúa por deber, yo debo hacer tal cosa, me impongo cargas, en el sentido político. No se nos agota la palabra aristocracia, pero sería así. En cambio hoy, pues es distinto. Bueno, yo insistiría en que en Inglaterra y Norteamérica no existe Estado, además por otra razón, porque hay una diferencia entre Inglaterra y Norteamérica. En Inglaterra la división del poder es real en cuanto que el judicial, que no es poder sino que es autoridad, está completamente separado de los otros dos. En Inglaterra todavía está separado en cierta manera por arriba el poder legislativo y el ejecutivo, por una razón, porque en Inglaterra se puede gobernar en minoría. El Ejecutivo puede gobernar en minoría, sí, porque en Inglaterra había un principio que últimamente se ha puesto en duda, un principio fundamental constitucional, que es Inglaterra aborrece las coaliciones, de manera que los partidos
de la oposición puede ser muy mayoritarios, pero si el mayoritario en representantes es el partido que, digamos así, gobierna, no le pueden derribar, porque no se, en el sentido de que no se pueden aliar los partidos para derribarle. Porque en Inglaterra, además, se conserva todavía el sentido de que la oposición forma parte del gobierno, es aquella parte del gobierno cuya función es criticar al gobierno para que lo haga bien. Incluso el jefe de la oposición, cosa que no hay que decir aquí muy alto, tiene un sueldo específico para que se oponga, para que se dedique a oponerse. Inglaterra puede establecer incluso una dictadura legalmente, automáticamente, cuando en un caso grave, la última guerra mundial, por ejemplo, se alían el gobierno y la oposición. Entonces no hay es una dictadura. Félix, ¿tienes algo más que aportar? Quería hacerte una pregunta, vamos a ver. Quería saber tu opinión de un personaje del liberalismo histórico, que es Francisco Martínez Marina, con su libro clave, Teoría de las Cortes o de las Grandes Juntas Nacionales, que quizás es el mayor teórico del liberalismo que ha habido aquí, ¿no? Y sin embargo, en el Ateneo, que yo sepa, no está su retrato, ¿no? Yo no sé nada de eso, yo no tengo la culpa. Sí, no, pero es solo señalarlo. No, pero es muy importante. Los presidentes o algo así. Me gustaría que nos hablaras un poco de tu opinión sobre don Francisco Martínez Marina. Martínez Marina era un liberal a la inglesa. Es que hay dos tipos de liberalismo. Para empezar, el liberalismo no es una ideología. La tradición europea es liberal, como tradición, cuidado, no como una ideología. Es una tradición que empieza en Grecia, continúa en Roma, y luego el cristianismo la continúa, incluso el cristianismo introduce el laicismo, que es lo que separa lo religioso y separa sin oposición lo religioso y la vida natural, y el liberalismo es lo que corresponde, diría yo, a la parte, la concepción política de la vida laica. Es decir, con todo lo que implica el liberalismo. Luego el liberalismo se transforma en una ideología a partir prácticamente de la Revolución Francesa, que ya se vincula a la economía, etcétera, etcétera. Pero hay que distinguir también liberalismo inglés y liberalismo continental. El liberalismo inglés continúa la tradición medieval. La tradición medieval, las libertades eran naturales. La palabra natura, sí, es igual. La palabra libertas equivalía a natura, y natura equivalía a libertas. Depende del contexto que se pronunciara. Es decir, se suponía que el hombre es un ser libre. De acuerdo que los libres pues eran los feudales, eran los señores, porque eso se va extendiendo, y lo que caracteriza la historia y la civilización europea es la extensión del liberalismo feudal a todo el mundo, es la democracia. El paso del Estado social aristocrático al democrático, como lo explica más o menos Tocqueville. Es un paso lento, con retrocesos, con represiones, etc. Esa es la tendencia de la historia occidental. Entonces, la pregunta era, los liberales españoles, Martínez Marina. Martínez Marina era un escolástico. La traducción liberal donde se conserva es en la escolástica, fundamentalmente, porque digan lo que quieran, con el protestantismo es lo que da auge al Estado. El Estado que no es el gobierno era una institución basada en la división del trabajo, etcétera, para que se ocupe de los asuntos comunes. En la Edad Media era así. El gobierno no es otra cosa. Luego ya el Estado se va a ocupar de más cosas, porque el Estado se superpone a la Iglesia. Sin la Iglesia es ininteligible la política europea. Eso lo explica muy bien Pierre Banán, cuando dice que todos los problemas europeos, histórico-políticos, son respuestas al problema teológico-político.
La Iglesia plantea respuestas continuamente, perdón, plantea cuestiones continuamente, y a eso es un párrafo que a mí me gusta mucho citar, no es muy largo, que es magistral, ha salido redondo, no me acuerdo naturalmente cómo es de memoria, pero es eso: la Iglesia plantea preguntas y todo lo demás son respuestas a esas preguntas, equivocadas o no. Y el problema esencial de Europa es el problema teológico-político. Ahí hay algo que yo no estoy de acuerdo, porque una cosa es la teología política y otra cosa es la teología jurídica. La teología política es un invento protestante. La inventa porque el Estado en los países protestantes subordina a la Iglesia. El poder público, político, subordina a la Iglesia, que es como un departamento, algo así, del Estado. Y el Estado, la prueba es que en países católicos, Inglaterra es católica en ese sentido, católica en el sentido de anglicana, pero católica. La teología anglicana es teología católica. Ahora es verdad que está muy disuelta, que ya no se sabe muy bien lo que es, todo lo que se quiera, pero teología anglicana es católica, no es luterana, ni es calvinista, ni nada, aunque esté influida y todo eso. En España tampoco ha existido Estado, y eso que el primer Estado, en un gran territorio, como se dio cuenta Maquiavelo, lo creó Fernando el Católico, pero basado en uniones personales y demás. Y luego, como España se convirtió en imperio, el imperio no es lo mismo que el Estado, que es otra confusión frecuente, confundir imperio, Estado, gobierno. Como se convirtió en un imperio, y además un imperio que era una monarquía, monárquico, es decir, que las provincias, hay varios tipos de imperio. El imperio de tipo francés, por ejemplo, es el Estado y luego las colonias. En España eran provincias todo, no había colonias. Hay un librito que está bastante bien todavía, de Ricardo Levene, argentino, que dice que las Indias no eran colonias, se titula. Un poco ya por ir concluyendo, Félix, no sé si quieres hacer alguna última aclaración o algo, un poco ya para ir cerrando. Bueno, Bueno, no sé pues de contestar. decir que para mí, ya has explicado tu versión, Francisco Martínez Marina es una persona que me ha influido Martínez mucho Marina, sí. en mi pensamiento, sobre todo, no solamente su libro Teoría de las Cortes, sino su estudio de la legislación de Alfonso X, llamado Sabio, que él condena a Alfonso X por intentar retornar al derecho romano, que era el derecho del Estado. Es decir, es una persona muy interesante, que es perseguida por el absolutismo, luego perseguida por el liberalismo, que no se la admite, que su último libro, Principios Naturales de la moral, Es estupendo. ese Y libro que es hacía muy falta una bueno, reedición que se más debería leer. Yo creo que las generaciones actual. jóvenes deberían de leer a Martínez Marina. No leen nada, no. Y bueno, además, deberían, ¿no? y Y además este entenderán libro más. no se publicó hasta casi 100 años después de su muerte. Se publicó en la Segunda República, cuando él murió hacia 1860 o así, ¿verdad? Más o menos. Martínez Marina, o antes, No, 1850 yo por ir incluso. por el veintitantos, 1820 y tantos, Sí. o 30. Se llama Principios Naturales de la De Moral. derecho natural y político, Sí. algo así. Es muy interesante su teoría de los derechos naturales, ¿no? Tanto de la moral como de la legislación y de la política. Lo que Entonces, pasa es que Martínez Marina, que pertenecería al liberalismo inglés, es un escolástico. Es un escolástico y que además acepta la visión de poderes y eso que nos había planteado la escolástica, pero no había planteado. Viene a aceptar todo eso, y él defiende la Constitución tradicional. Que ahí hay otro problema. Hay varios constitucionalismos. Por ejemplo, Danilo Castellano, un librito pequeñito, lo ha resumido 3. Uno el inglés, otro el norteamericano y otro el continental. El continental, la Constitución es un invento del Estado. Es como lo que organiza el Estado. Es producto de la voluntad popular, mientras que la Constitución tradicional es la de Barqui, cuando Barqui escribe sobre
las reflexiones sobre la Revolución Francesa, que es un producto de la historia, como la inglesa que no está escrita, la norteamericana imita a la iglesia, porque solamente además se limita a la Constitución, no las enmiendas. La Constitución se limita a decir cuáles son las reglas del gobierno, nada más. Bueno, quería decir dos cosas más muy breves. Y, perdón, y Marina va por ahí. Sí. Y lo que pasa es que luego lo interpreta mal, incluso yo no sé quién decía que Marina, al que siguieron primero, es que no me acuerdo ya muy bien, en las Cortes de Cádiz, luego la abandonaron, o se desentendieron de él, que estuviera Jovellanos, me parece que la apoyaba Jovellanos, pero luego ya Jovellanos murió también, no, murió antes de las Cortes, es que no me acuerdo muy bien la... 1813, Jovellanos muere en las Cortes. Ya para ir Murió concluyendo... antes, que no me acuerdo muy bien las fechas. Solo decir que Sí. hay gente que dice que yo soy demasiado comprensivo con el carlismo, ¿no? Pero a mí quien Es que es la realmente me política- ha formado es Martínez Marina, que es era la el campeón del tradición- liberalismo español. Es la tradición política española, la tradición política que es lo que confunden los propios carlistas por el tiglao que hay de que al mismo tiempo es la tradición política europea española que es antiestatista y al mismo tiempo resulta que su rey es absoluto por derecho divino. Ahí. La palabra antiestatista es la más importante de todas. Eso es verdad. Eso es una Claro, gran pero verdad. que eso no significa que necesariamente el carlismo, por ser puntualmente antiestatista, sea exactamente un modelo de libertad, No, tampoco. bueno, pero él dice que la tradición, ya mucho antes del carlismo. Los mucho fueros, antes. claro, los fueros y toda la tradición política española, como la tradición europea, es antiestatista. Es antiestatista, eso es, sí. Y el carlismo es los fueros, las entidades naturales, el derecho común que sale de la realidad, Entidades que no naturales. hay público y privado. Hay que añadir eso también. Voy a tomarte la terminología. Que no hay público y privado, en el derecho común, el common law en el mundo anglosajón, que no hay public law, es common law, derecho común. Y el carlismo lo que pasa es que hay el engendro ese de que al mismo tiempo es el liberalismo tradicional o la tradición liberal, y al mismo tiempo su rey es un rey absolutista por derecho divino, que es lo que defienden. Y eso, bueno, eso no se puede decir aquí. Bueno, esto daría pie a otro debate. Sí. Daría pie a otro debate. No, pero no conmigo, con Miguel Ayuso, Con Miguel Ayuso, que es carlista además, ¿no? claro, con el que he discutido yo mucho tiempo, porque es que hay una confusión con las palabras liberalismo, igual que con otras palabras que es liberal, que es tal, es que no hay otra palabra para sustituir, yo no encuentro otra palabra para sustituir lo que es la tradición europea de la política. Si alguien la encuentra, pues estaría de acuerdo. Bueno, Félix, ¿alguna cuestión más que quieras pues última? no, A nada modo de más. conclusión o... Me quedo muy contento porque haya salido don Francisco Martínez Marina por aquí, por si alguien lo quiere leer, Es que buscar es muy su libro. interesante. La La teoría de las Cortes, que ha sido criticada justamente, bueno, inexactitudes, todo eso, bueno, es normal. ¿Conocía usted el libro de La democracia, el triunfo del Estado, de la obra de Félix? Yo tengo un libro, ¿qué libro? Es que tengo un libro. Pues debe ser ese, Pero no me porque acuerdo cuál es. lo tengo yo aquí, sí, porque alguien me dijo que sí, que lo habías leído, ¿eh? Uf, a ver, mira, este quizás No, no es este. no es No, este. no, Pues entonces será el libro de... no, ¿este de cuándo es? Es reciente. ¿no? Pues de hace 6 años. Vamos No, yo creo ya a que- ir un poco concluyendo. ¿Alguno Sí. anterior? Ha sido un placer teneros aquí en Pero en este coloquio. Y ¿Dónde está editado? Aquí en Madrid, Pues Editorial Manuscritos. es que no tengo un papel. ¿Me puede apuntar en un papel los datos Vamos de a ver, este libro? Porque es que estoy te ahí. lo tenía reservado como regalo, ¿eh? se lo regala. Claro, es una copia, claro, ¿qué menos? ¿Qué menos? Bueno, pues entonces me tiene que poner algo ahí. Ha sido un Pues placer. muchas gracias. Ha sido Es un que placer. estoy revisando una historia de las formas del Estado y para meterlo ahí y verlo y a ver si hay... Tenemos que concluir porque estamos Sí, fuera sí, de ya tiempo sé, ya. y esperamos poder volver a contar con vosotros, con ustedes en próximos coloquios, encantado. don Almacio, y muchas gracias. Encantado y muchas gracias a ustedes. Hemos aprendido todos. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes que no sabía que tenían tanto interés.